Bien, como les comentaba, este trabajo fue presentado recientemente el año pasado en la Convención Nacional de Entomología, acá realizado en Ica, una región del estado peruano. Nosotros presentamos unos resultados preliminares de un estudio, ¿no?, sobre entomofauna cadavérica asociada al biomodelo Sus doméstica cerdo en el distrito de Sunampe, provincia de Chincha, departamento de Ica, de Perú. Siguiente, por favor. ¿Por qué nos interesamos en realizar este proyecto? Porque tuve la gran dicha de tener una pasantía en la Dirección de Investigación Criminal del Estado peruano, de la Policía Nacional. Y bueno, pues observando las casuísticas de ese año, y a diferencia de los años anteriores, observamos que habían aumentado considerablemente los hallazgos de cadáveres, pero, pero lo más sorprendente es que lo hallábamos en un estado de descomposición ya avanzado en diversas zonas del Perú, ¿no? Y en diversos escenarios, en diversas circunstancias, tales como ahogados, encontramos quemados, encontramos descuartizados en maletas, en sacos, en cilindros. Entonces, en ese tiempo mi jefe me impulsó a que pues al momento de yo decidir titularme, pues hiciera mi proyecto de investigación para poder sustentar y obtener el grado de biólogo justamente en esta área, ¿no? En el área de la entomología forense. Porque, ¿qué sucede? Que cuando pasa desde el primer al tercer día, el cuerpo empieza a descomponerse y bueno, pues ya para el médico le es un poco inaccesible datar el tiempo de muerte, ¿no?, que ha transcurrido en el cadáver. Entonces, es por ello que uno acude justamente a investigar a los primeros testigos y colonizadores de estos cadáveres, ¿no?, como son los insectos, que bueno, son estudiados por la entomología forense y que tiene por fin principal determinar el intervalo post-mortem, ¿no? Además de otros objetivos como la causa de muerte, el lugar de la muerte y demás. Entonces, este trabajo, como fue el primero que se realiza para la provincia de Chincha y el segundo en la región de Ica, el objetivo principal fue pues que podamos identificar las especies que colonizan el cadáver en cada estado de descomposición a fin de generar un patrón, ¿no? Porque Perú tiene diversos climas en cada región, entonces la idea era pues generar este patrón de tal forma que cuando los peritos biólogos forenses vayan a las escenas del crimen y encuentren un escenario parecido al actual, pues puedan determinar, ¿no?, tantos días puede tener este cadáver en base a esta investigación. Siguiente, por favor. Entonces, la metodología que nosotros seguimos fue, primeramente, simular una escena del crimen en un área descampada, donde utilizamos como biomodelo al cerdo por fines de mejor manejo, además de ser el biomodelo más cercano y que por condiciones éticas en el Perú era pues más aceptable, ¿no? Entonces, a este chanchito le propinamos una herida punzocortante en la región del corazón. Además, lo asfixiamos también mecánicamente, ¿no? Entonces, el cuerpo lo colocamos en una posición cúbito lateral y además lo protegimos con una malla de fierro para evitar, pues, que depredadores carroñeros como gallinazos, como catártidos puedan llegar al cadáver, ¿no? Entonces, siguiente, siguiente, por favor. ¿Me escuchan?
se escucha. Bien, entonces seguimos con la siguiente etapa, ¿no? Que era la etapa de los muestreos, que duraron 77 días hasta que observamos el último estado de descomposición, que para este caso fue la esqueletización. Nuestras colectas fueron a golpe de red, mecánicas y aislamientos, ¿no? Ayudándonos de pinzas para colectar los estados inmaduros, y con la red colectamos los estados adultos de la artropofauna cadavérica. Preservamos, para el caso de los adultos, preservamos en seco, montándolos con alfileres, y para el caso de los estadios inmaduros lo colocamos en alcohol al 70 grados, ¿no? Y bueno, la identificación la logramos hacer con ayuda de nuestros colegas del Museo de Historia Nacional Mayor de San Marcos, para la cual se utilizaron claves disponibles sobre especies neotropicales. Nuestros resultados fueron el siguiente, por favor. Nosotros clasificamos los estados de descomposición en 5 etapas, ¿no? La descomposición inicial o fresca, que duró un día. La segunda fue la putrefacción activa, que duró 2 días, donde se observa el cadáver que empieza a, a hincharse. La putrefacción avanzada, que duró 14 días, cuando el cadáver pues inicia desde que termina de hincharse y explota. La fase de fermentación, que dura 29 días. La fase de esqueletización, que duró 31 días. Y bueno, nuestra temperatura promedio fue de 27 Celsius, una temperatura elevada, característica de esta región iqueña que se encuentra al sur del Perú. La humedad relativa también fue relativamente alta, con 61.91%, y una precipitación escasa, porque durante nuestro estudio solo llovieron 2 veces. Siguiente, por favor. Ahí podemos observar los diversas fases o estados de descomposición por la que pasó nuestro cerdito, ¿no? En la primera, como pueden observar, el cadáver es totalmente fresco, aparentemente como si estuviera dormido. Y en la putrefacción activa, a partir del segundo día, ya se observa cómo empieza a colonizar los insectos, ¿no? En este caso, los dípteros, y se puede observar una mancha verde en la parte inguinal izquierda, característica pues de esta segunda fase, ¿no? Que es la descomposición activa. El cadáver empezó a hincharse hasta que finalmente explota, dando lugar a la tercera fase, que es la putrefacción avanzada, ¿no? Donde también obtuvimos presencia de coleópteros, y se ve pues el cadáver que empieza a segregar líquidos. Cuando ya empieza a segregar líquidos y se empiezan a reducir la masa corporal, empieza pues la fase de fermentación, donde aún se reduce más por la actividad larvaria por parte de los dípteros como de los coleópteros, y finalmente la fase de la esqueletización, ¿no? Donde ya todo el cuerpo se ha reducido a esqueletos, las extremidades se desprenden del tronco de la columna vertebral. Siguiente, por favor. Solamente me había olvidado, perdón, Natalie, que la corte un ratito. Me había olvidado al inicio aclararles a los expositores que tienen 25 minutos para la exposición y 5 minutos para preguntas, de 5 a 10 minutos para preguntas. Solamente eso. Gracias, adelante. Ya, listo. Muchas gracias. Bueno, estimamos también la diversidad en cada etapa de descomposición, dándonos como la diversidad más alta, en tanto en riqueza como en abundancia, la etapa de fermentación, con 24 especies, 796
individuos, especímenes, y una diversidad promedio, ¿no? De 2.67. Siguiente, por favor. Aquí los resultados de la fauna colonizadora y su clasificación dentro de las categorías ecológicas, ¿no? Por ejemplo, nuestro primer testigo en el cadáver fue la tercera imagen, que es de Cloaquiomia macellaria, fue la- la primera especie en ser testigo de este cadáver, seguido de Lucilla sericata, Crisium albices. Estas son moscas necrófagas. Siguiente, por favor, porque se alimentan directamente del cadáver. También observamos ahí a Blasiosifa plintófida, que es un sarcofágido que podemos reconocerlo a través de su genitalia, así como de sarcófaga, y otro califórido, Sarconesia chlorogaster. Siguiente, por favor. La siguiente especie también necrófaga fue Fania sp. Siguiente, por favor. Luego tuvimos a las especies necrófilas, que son aquellas que se alimentan del cadáver y además también se van a alimentar de los estadios inmaduros de la fauna necrófaga, ¿no? Como es Necrovia rufipis, derméstidos, que además de ser necrófilos también son necrófagos, es decir, también se alimentan del cadáver. Derméstidos como Dermestes maculatus. Siguiente, por favor. Dermester peruvianus, Dermestes ater, Dermester friski. Siguiente, por favor. Tuvimos también los cistéridos como Saprinus, Euspiloto sp y Euspiloto sp tipo 2. Siguiente, por favor. También observamos la colonización de parasitoides y fauna accidental, ¿no? Entre ellos a los himenópteros de la familia Illumonidae, los ápidos, tenebrónidos también, escarabeidos. Siguiente, por favor. Y finalmente mosca doméstica, ¿no? Que además de ser una fauna accidental, las consideramos así porque no observamos que haya colonizado estadios inmaduros de estas, sino que solo adultos. Siguiente, por favor. Aquí tenemos las colonizadoras necrófagas, ¿no? De la familia Mucidae, representando Syntecioma nuniceta. A los califóridos y a los sarcofágidos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. ¿Me escuchan? Sí, se escucha un poquito Sí. mejor. La siguiente diapositiva, por favor. Una antes. No, una anterior. Natalia, ¿está bien en esa? Una anterior, por favor. Una anterior. Una anterior. Bien, este es el patrón que nosotros realizamos, ¿no? A partir de nuestro estudio. Vamos a tener un poquito de paciencia porque bueno, nuestra colega está teniendo problemas con la conexión, por favor. Natalie, tal vez si apaga y prende el audio. ¿Podría ser la siguiente diapositiva, por favor? La diapositiva número 18. Ajá, esa. Bien, este es
el patrón de sucesión cadavérica que nosotros establecimos para este distrito de Sunampe dentro de la región Ica, ¿no? Pudimos observar que a los 13 minutos aproximadamente, creo que micelar visita el cadáver, dando pues o opositando en el cadáver. Y al día siguiente, cuando fuimos a colectar a la misma hora, al mediodía, también observamos que nos visitó Lucía sericata y musca doméstica. Bueno, en este caso, musca doméstica está considerado como una fauna accidental, ya que es atraída por el olor de las heces, ¿no? Del cerdo. Además que como no colonizó el cadáver, no consideramos a esta especie como una fauna necrófaga, ¿no? Al tercer día se acercó Crisium albices, a pesar de que Crisium albices tiene una tasa altamente competitiva y que en otros estudios muchas veces ha desplazado Cloquia maxillaria, en nuestro caso no fue así porque, bueno, Cloquia maxillaria opositó mucho antes que Crisium albices, ¿no? Dándole esta cierta ventaja para que Crisium albices pues no pueda depredar sus huevos y larvas de Cloquia maxillaria. También observamos que en el cuarto día se acercaron los sarcofágidos como Aló, Natalie. La perdimos el audio. estas especies empezaron a colonizar. ¿Sí? ¿Me escucha? Ahora sí, continúe. Sí, entonces estas especies empezaron a colonizar, a opositar, y para el caso de los sarcofágidos empezaron a larvopositar, ¿no? Porque los sarcofágidos no opositan, de frente colocan larvas. Entonces dieron una segunda generación ya para el estado de putrefacción avanzada para los últimos días. Estamos hablando pasado 2 semanas desde que expusimos el cadáver. Y además en estos días encontramos también pupas de estas especies y bueno, pues encontramos también otros derméstidos como dermestes peruvianos para el caso de la fermentación y otros coleópteros como histéridos, eospilotos y saprinus. El 20º día del 29º día, entonces podríamos establecer, ¿no? Que cuando exponen un cadáver en, en esta región iqueña, a partir de estos días y encontramos estas especies, podríamos estimar que si encontramos por eh, Sarconesia clorogastes, podríamos estimar días, 2 semanas. Si encontramos, por decir, si decimos más eclosionadas, podríamos hablar de una segunda generación, estimando pues que el cadáver puede tener entre 3 semanas, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera podríamos estimar el tiempo que conduce un cadáver. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Me escucha? Jaime. Sí, se escucha, está en la diapositiva 19 ahora. Sí, siguiente diapositiva, por favor. 20, por favor. Bien, esa es la última etapa de descomposición, que es la esqueletización. Ahí observamos algunas faunas más, como es el caso, ¿no? De los redúvidos y de los escarabeidos en los 50º días. Y bueno, pues la aún
presencia de los dermestios y de la fauna cléride, como sea el caso de Dermestes maculatus y de Necrovia rufipes. Finalmente, en nuestras conclusiones, nosotros concluimos pues que la fase de fermentación fue la más diversa por tener mayor abundancia y riqueza de especies. Concluimos también que el orden Dictera fue el más abundante y el orden Coleoptera también fue el segundo más abundante. Además, los califóridos y derméstidos fueron los de mayor interés forense porque fueron netamente necrófagos y necrófilos, ¿no? Respectivamente. Y las especies más abundantes y dominantes para este estudio fue, pues, Cloquemia macellaria, que no se dejó desplazar por Crisomia albices, ¿no? Que tiene gran capacidad competitiva frente a esta especie. Y bueno, pues se registra lo interesante aquí en ese estudio, el primer reporte de Necrovia ruficolis para la región de Ica. Y bueno, pues todos los datos que han sido registrados en el cadáver son de vital importancia para determinar el intervalo post-mortem, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Nuestras recomendaciones, pues, es instar a que haya más estudios sobre esta hermosa área, ¿no? Simulando diferentes tipos de escenas del crimen, de tipos de muerte, ¿no? Como en mi caso, nosotros hicimos una muerte, entre comillas, ordinaria, porque simplemente sacrificamos el cadáver mediante una herida punzocortante en el corazón, pero en el Perú se han encontrado diversos casos como ahogados, en sacos, enterrados, descuartizados, y sería recomendable también que otros investigadores pues realicen un estudio simulando estos casos, ¿no? Para así tener diversos patrones en distintas regiones del país y seguir desarrollando, bueno, para el caso de Ica, más estudios, ¿no? Porque es el segundo, a diferencia de en otras regiones que tienen muchos más estudios, como en el caso de Chiclayo, que los biólogos en esa región se han interesado mucho por la entomología forense y han publicado diversos estudios. Siguiente, por favor. Bien, aprovecho la oportunidad para agradecerle a mis asesores externos, como es el biólogo Pavel, Luis Fernando, la doctora Mabel Alvarado, la doctora Diana Silva, y también a esta bella organización del primer simposio virtual latinoamericano de entomología forense por la oportunidad y el espacio. Muchas gracias.